Hemos preparado ahora una sección así un poco especial. Si quieres leemos una tú, una yo. Vale. Y son sobre diferentes mitos y conceptos que creemos que los que estáis detrás de la cámara pues debéis escuchar y que nos des tu opinión. Vale. Vamos, son preguntas un poco cerradas, pero te puedes explayar si quieres, no te preocupes. Vale. Así que vamos con la primera. Y la primera es, ¿los huevos son malos? No. Defino, en plan, vale. No. Mi respuesta corta es esa y mi respuesta larga es depende. ¿Por qué? Porque nos ponemos siempre como un tope. Yo siempre que me preguntan ¿cuántos huevos puedo comer? Yo siempre les devuelvo la pregunta ¿cuántas galletas te puedes comer? Es decir, siempre intentamos poner un tope, en plan, ¿cuál es el máximo saludable, cuál es la mínima saludable para poder hacer tal? ¿Es saludable o es menos interesante a nivel nutricional, ¿vale? En cuanto al desplazamiento de productos. Si tú por desayunarte 5 huevos estás desplazando tu rebanada de pan de masa madre, tu aguacate o tu jamón serrano o tu tofu a la plancha, hombre, pues lo mismo es más interesante bajar la cantidad de huevo y meter este otro tipo de productos por variedad de alimentos. Explica qué significa eso de desplazar alimentos. Pues básicamente si tú, por ejemplo, solamente consumes huevos por la mañana para desayunar, tienes una ingesta que solamente has cubierto con un tipo de alimento, con un tipo de nutrientes. Es verdad que esa ingesta se podría ampliar un poquito más y meter más variedad. El ejemplo que mejor encaja aquí es la verdura. ¿Quién consume verdura para desayunar? A no ser que te hagas un sándwich vegetal. Nadie. Entonces ya tienes una ingesta en la que no estás incluyendo la verdura. Tienes el resto de día para incluirla. Muchas veces la cena no tiene verduras. Vamos, cuando me pasan el registro nutricional, yo lo veo y digo, "Uy". Entonces solamente tenemos una comida con verduras. Entonces estamos desplazando esa ingesta de verduras en otro momento del día por comer otro tipo de productos. Entonces al final es como un orden. Si yo, por ejemplo, no desplazo alimentos, ¿me puedo comer 2 huevos al día y no pasa nada? Sí, claro. ¿Y 3? Y 3, y 4, y 5, depende No hay un límite a la semana. Efectivamente. Aunque parece que dicen que tiene mucho colesterol. No, el colesterol del huevo no aumenta el colesterol sérico. Es decir, el colesterol sérico es el colesterol de la sangre. Sí que es verdad, yo cuando estudiaba nutrición, en las planificaciones nutricionales, esto, fíjate, es curioso, en las planificaciones nutricionales, cuando tú metes el huevo en la planificación nutricional, tienes unos valores que respetar de colesterol. Entonces, tú al introducir un huevo ya te pasabas ese día del nivel de colesterol. Por consecuente, otro tipo de productos que tienen colesterol no podías meterlos. Porque a nivel de números nutricionales realmente te pasabas, pero luego se ha visto y se ha estudiado que no. Obviamente, si tú al final te comes una docena de huevos al día, pues no va a ser lo más interesante a nivel nutricional y probablemente al final acabas teniendo algún problema intestinal porque solo estás comiendo un alimento, no porque sea el huevo. Es como si le digo, ¿cuántas galletas te puedes comer al día? O manzanas. Si todos los días te metes 5 o 6 manzanas, pues lo mismo tienes, aparte de que vas a aborrecer el producto, porque lo vas a acabar aborreciendo, te puede hacer daño porque tengas aversión al producto o porque realmente te esté haciendo daño a nivel intestinal. Siguiente pregunta. Vale. La leche. ¿Estamos preparados para tomar leche? Sí, o sea, es que al final siempre el objetivo es quitar algún producto o quitar, o sea, no hay que quitar nada. Si tú a nivel intestinal no tienes ninguna patología intestinal, la toleras bien, te sienta bien, ¿por qué quitarla? O sea, mucha gente dice, no, es que yo tomo leche sin lactosa. ¿Qué necesidad tienes de tomar leche sin lactosa si tú realmente tienes a nivel intestinal todo lo que se necesita para poder digerirla? Otra cosa es que hay gente que se bebe litros de leche al día. Volvemos otra vez. Estamos desplazando un montón de alimentos por consumir uno. Pues no es interesante. ¿Y por qué en concreto la leche está tan llena de prejuicios? Sí, yo creo que hay corrientes que yo he escuchado últimamente que obviamente cuando somos pequeños, cuando somos bebés, pues estamos preparados para tomar esa leche materna y pues, las primeras etapas de nuestra vida. Pero que luego cuando somos unos mayores, no hace falta. Y realmente no sé si es así. De hecho, hay un argumento, muchos reflectores de la leche dicen que somos el único mamífero que toma leche después de ser crías. Sí, sí. Claro, pero también si nos ponemos en esa tesitura, somos el único mamífero que consume procesados. Somos el único mamífero que
trabaja un montón de horas al día. Somos el único mamífero que tiene un montón de patologías en consecuencia con estrés. O sea, me refiero, si nos ponemos en esa tesitura, al final hacemos muchas cosas que otros animales no hacen. Entonces, yo creo que también las corrientes es como yo me posiciono en este punto porque a mí me interesa, pero si luego me pongo a ver el conjunto global, mi teoría se desmonta. No, y al final hay muchos micronutrientes que tiene la leche, pero si los consigues aportar de otra manera, pues O sea, no hace falta que desayunes. yo, si os pongo un ejemplo, os voy a hacer una pregunta. ¿Os puedo hacer una pregunta yo? ¿Vosotros? Ah, Vale. sí. Si pudierais consumir solamente un único alimento para el resto de vuestra vida, suponiendo que eso en un contexto de que es lo único que va a haber, ¿vale? ¿Qué alimento cogeríais? ¿Sabes lo que cogería? Yo creo que el salmón. Sí. Sí, porque te aporta proteína, a grosso modo. Proteína y grasa. Falta de carbohidrato. Claro, si hablamos con eficiencia, seguramente la legumbre. ¿Vale? A mí, a ver, así algo de pronto me viene alguna fruta. O sea, yo me relaciono con fruta, tú estás en el desierto, perdido, pues un fruto seco, ¿no? Por ejemplo, un dátil. Algo que te dé energía rápida. Vale. Yo creo que al final tenemos que, si solo podemos consumir uno, pues uno que me aporte mucha energía. Pero no sé si es así. Vale. Ahora yo os digo la leche. La leche. ¿Por qué? Básicamente porque es un alimento que tiene agua. Me estoy hidratando. Vosotros no os podréis hidratar. Ah, pero yo pensaba que sí que podía tomar. Vale. No, el único alimento. En plan, alimento- único. Vale, vale. Vale, bueno, a lo mejor tiene que haber especificado un poco más la pregunta. No, Pero bueno, para el caso, la leche nos hidrata. Nos aporta esa parte de hidrato de carbono, la parte de minerales, de vitaminas, la parte de grasas. También nos la aporta la leche entera. Claro, tú cuando piensas en leche, todo el mundo piensa en leche desnatada. En plan, no tiene grasa, no tiene tal. Claro, piensas en un producto como ya procesado y apto para una persona de a pie, ¿no? Es el que más se suele consumir. De hecho, cuando vas a comprar, casi nadie compra leche entera, o muy poca gente compra leche entera. La mayoría es semi o desnatada. Entonces, todas esas vitaminas, todas esas, yo, como nutricionista, cogería la leche. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿La proteína en polvo son esteroides? No, para nada. Mamá, escucha esto. Para nada. La proteína en polvo es un complemento nutricional, es otro tipo de forma de alimentarnos. La leche en polvo para los bebés, la proteína en polvo para nosotros. Me da igual que venga de la leche de vaca, de la soja, del guisante, da igual, es un tipo de complemento nutricional que nos ayuda a llegar a unos requerimientos cuando a nivel intestinal no podemos llegar. Hay veces que yo llevo a chicas también que tienen una tolerancia intestinal muy bajita porque siempre han comido como pajarines. Entonces yo quiero llegar a unos requerimientos proteicos y a unos requerimientos nutricionales que con comida para ellas es imposible porque de verdad se encuentran mal a nivel intestinal. Entonces, o incluso ya no te pongo chicas, te pongo una persona con patología digestiva que esté en un brote y tengamos que llegar a cubrir los requerimientos proteicos. Sí o sí tenemos que pautar un tipo de proteína. Hay muchas gamas de proteínas, hay algunas en concreto que son interesantes en este punto. Entonces, hay que pautarlos. ¿Por qué? Porque es el alimento que van a poder comer. Hay que verlo como un alimento y no como unos esteroides. O sea, es que es una... Vamos, no, imposible. No tiene nada que ver. No. Hay que tener en cuenta a la hora de escoger proteína en polvo. Pues mira, me gusta la pregunta. Hay que tener en cuenta qué objetivos tienes, cuál toleras mejor y sobre todo también la calidad del producto. Es decir, tú cuando te compras unas zapatillas, te pones a mirar la marca, la suela, los cordones, el modelo que te gusta, tal. Tú cuando compras proteína en polvo le dices, oye colega, ¿cuál pillas tú? Y te vale, o sea, y te vale, y es algo que tú te estás tomando. Y también es algo que estás pagando. Es muy importante el aminograma. El aminograma es, tú cuando tomas proteína en polvo, estás tomando realmente los aminoácidos. La proteína es como un collar de perlas que se compone de diferentes perlas, ¿no? O sea, hay muchas perlas. Entonces, cada perla es un aminoácido. Entonces, cuando yo quiero comprar una proteína en polvo, tengo que tener en cuenta que tenga unos aminoácidos en concreto, sobre todo porque es por lo que tú estás pagando el producto y es por lo que tú estás consumiendo esa proteína. Entonces, no solamente tiene proteína, también tiene hidrato de carbono y grasa, en función del tipo que tú quieras escoger y en función de tu nutrición va. Por ejemplo, yo cuando llevo a deportistas les pregunto ¿qué proteína consumes? Porque en función de la que a ellos les sienta bien y de la que vengan consumiendo, yo les planifico.
Si tengo una proteína que es un poquito más alta en hidrato, pues yo sé que esa ingesta le bajo un poco el hidrato porque ya lo está consumiendo con la proteína. Si tengo a alguien que me dice, Tania, es que la whey me sienta fatal, bueno, pues vamos a meter una aislada o vamos a meter una hidrolizada. Hay algunas que tienen enzimas digestivas que te ayudan mucho con la digestión. Pues si a ti te resulta muy pesado o te encuentras mal a nivel intestinal o te revuelve mucho, bueno, vamos a probar con esta otra. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Refrescos. ¿Qué opinión tienes de los refrescos? Yo creo que, a ver, todo el mundo sabe que el refresco como tal no es bueno, pero claro, ahí están los dueños de las marcas de refrescos que dijeron, pues vamos a ponerlos cero. Hoy en día está muy de moda. La Coca-Cola cero, ¿es agua? No, la Coca-Cola cero no es agua. Mucha gente se la bebe como si fuese agua y no. A nivel de edulcorantes es verdad que pues, los edulcorantes al final nos hacen ese efecto de dulzor, incluso muchas veces un dulzor tan brutal que nosotros mismos no podemos tolerarlo, o sea, que nos llega a resultar hasta amargo. Si te compras el eritritol y te echas una cucharada como si fuese azúcar a tu café, realmente vas a notar un amargor muy grande. Tema de edulcorantes, depende de qué edulcorante, ¿vale? Depende cómo estés a nivel intestinal, depende de muchas cosas. Me parecen que es una alternativa muy guay a la hora de socializar, es decir, no te apetece beberte una Coca-Cola normal, te apetece tomarte una Coca-Cola cero, me parece una alternativa muy buena, pero depende de qué edulcorantes tengan. Porque hay edulcorantes que son más perjudiciales para nuestra microbiota intestinal y hay otros edulcorantes que no son perjudiciales para nuestra microbiota intestinal, simplemente pues que están y ya está. Algo que es más natural es el vino, ¿no? Entonces, vasito de vino diario, ¿sí o no? Vale, no. Y aquí no tengo negocio. O sea, es una opinión que tengo bastante forjada y no es bueno. Tomar alcohol en general, no porque sea el vino, alcohol en general no es bueno para nuestra salud. Al final estás metiendo un tóxico, igual que te digo un cigarro diario, me dirías, Tania, ¿qué dices? No puedes prescribir. Sí que es verdad que en España al final tenemos una industria muy heavy y de hecho se quiso poner una ley. Bueno, es que ahora mismo no voy a hablar muy alto porque no sé si se llegó a instaurar o no a instaurar tal, pero bueno, básicamente no era una ley, era como... Ay, no me sale la palabra. Bueno, lo dejáis en... Una revolución. Sí, más o menos, como una regulación de si se debía recomendar o no el vino, ese vasito de vino, ¿no? Luego os dejo el enlace y lo dejáis abajo para que la gente lo biche. Y es como que te den permiso a nivel legal, como quien dice, de el vino no está mal, el consumo de alcohol no está mal, es como, bueno, perfecto, tengo carta blanca, si me dicen que no está mal, pues entonces, si yo no quiero dejarlo de tomar y encima me dicen que no es tan malo como otra gente me pinta, es que me están poniendo en bandeja que siga tomando ese tipo de productos. Entonces, realmente no es interesante. Los taninos del vino, tómate la fruta directamente. O sea, al final, claro. Tómate las uvas. Claro, los polifenoles. Consúmelo de otro tipo de fuentes, de otro tipo de alimentos. De verdad, o sea, incluso si quieres todo ese tipo de beneficios, hay otros muchos productos que lo tienen. Pero no, o sea, sí que es verdad que en el único caso en el que no lo quitaría es en gente mayor que lleve muchísimos años bebiendo el vino. O sea, bebiendo, sí. Me explico. A una persona mayor ya no es por el vino. Imagínate que esa persona mayor lleva comiendo pan, una barra de pan todos los días, o se lleva tomando un Spifen todos los días de su vida. El abuelo de una amiga mía todos los días se toma un Spifen. Todos los días. ¿Por qué? Para prevenir. ¿El qué? No lo sabemos. Pero él se lo toma. Si a esa persona le quitas el Spifen, se va a poner malita. Entonces, cuando ya es tan mayor, ahí es el único momento en el que yo diría, mira, no vamos a solucionar nada. No vamos a mejorar nada. Pero una persona joven que quiere cambiar de hábitos, o incluso joven, da igual, 60, 70, que quiere cambiar de hábitos y que realmente no le favorece, no es necesario, no lo recomendaría nunca. Siguiente pregunta. ¿Qué opinión te merecen las bebidas energéticas, tipo Monster o Red Bull? Tanto su versión normal como la versión cero. Vale, partimos de la base de la bebida energética se consume porque queremos tener esa cafeína, esa energía extra que nos da. En niños, no.
Al igual que tú a un niño no le darías una pastilla de cafeína, porque realmente podríamos hacer la equivalencia, es muy heavy decir, toma, te voy a dar una pastilla de cafeína. Un niño no necesita cafeína, entonces en población infantil, fuera. Adolescentes, tampoco lo veo necesario. No es necesario, realmente. En personas adultas, dependiendo de para qué. Si tú quieres esa dosis de cafeína porque quieres entrenar, porque tienes que trabajar más, porque tal, lo primero de todo, antes de tomarte esa dosis de cafeína extra, pregúntate, las bases, siempre volvemos a las bases. ¿Has dormido bien? ¿Estás descansando bien? ¿Estás muy estresado? ¿Realmente necesitas ese extra para poder tirar? ¿Sin ese extra podrías hacerlo? ¿Es un sobreesfuerzo lo que tú quieres hacer? Es que muchas veces es un sobreesfuerzo lo que tú quieres hacer y como lo quieres hacer, venga, cafeína. Hay gente que no, en el gimnasio que no puede tirar con esos kilos que tiran banca o en la prensa y se tiene que tomar esa cafeína. Tú si la cafeína podrías tirar esos kilos, entonces es que esos kilos de momento no los puedes tirar. Sí, en el mundo del gimnasio se utiliza mucho como preentreno y claro, cuando te empieza a gustar este mundo, pues te empiezas a fijar en qué funciona y qué no funciona. Y yo en mi caso sí que probé el tema de lo de los preentrenos y todo eso, pero vi que no era para mí, vi que me ponía excesivamente nervioso. Yo ya tengo mucha energía de por sí y el tomármelo, o sea, me producía agobio, pero muy bestia. Y al final me jodía el entreno. De hecho, es que no podía, me agitaba tanto que me hacía limitar el entreno. Yo creo que al final hay que... ¿Cuánto te duraba ese periodo? Pues, es que me acuerdo una vez, un amigo nuestro, haciendo haka, le dijimos que este día la reventamos. Y claro, preentreno de... No, pero tampoco era un preentreno como tal, un shot, era un monster o algo de esto, ¿no? Pum, pum, ahí hablando y yo ya me notaba agitado, claro, ya ibas con esa agitación de que tirar un peso alto, hacer un esfuerzo alto, te pones esa música, no sé qué, y claro, vas a tirarlo y cuando lo vas a tirar ya se nota demasiado agobiado. Y si ya la haka es un ejercicio que te sube muchas pulsaciones porque es muy demandante, si encima tú has introducido en tu cuerpo una bebida que te sube más las pulsaciones, pues al final te agitas tanto que fue a acabar la serie y claro, entonces ¿cuánto te duró? 2 minutos, porque no pude entrenar más. Al final Claro. es un tema de individualizar en cada uno y verlo, pero muy mal, ¿eh? Claro. Experiencia. Y luego, por ejemplo, en deportes que son súper explosivos y demás, es verdad que también la cafeína te ayuda mucho a tener el foco en el trabajo que tú estás haciendo y te reduce mucho la fatiga periférica. O sea, al final estás súper fatigado, entonces esa sensación de fatiga, sobre todo ya no solamente con los Monster o Red Bull o la marca que sea, cuando tú tomas el shot o el preentreno o el scoop, que la gente se lo toma así directamente en cazo, estás buscando que tu percepción de la fatiga disminuya. Entonces estás haciendo un sobreesfuerzo, estás entrenando más fuerte. En ciertos momentos y en ciertos contextos deportivos, sí. De hecho, por ejemplo, en corredores, en maratones, cuando es literalmente el protocolo al final, perdón, el protocolo al final que se sigue es eso, tomas un gel con su dosis de cafeína, cuando llevas cierto tiempo tal, porque hay veces que necesitas, porque tu cuerpo tiene unos límites. Entonces, si tú necesitas llevarlo un poquito más allá porque estás haciendo una maratón, una media, estás compitiendo en boxeo, estás tirando la haka y quieres sacar tu mejor repetición o quieres sacar tal, ahí sí lo veo necesario porque es que es así, tienes esas demandas. Pero la gente que se lo toma por costumbre, me parece que es totalmente innecesario. O sea, ¿ves? Siempre es un contexto. En plan, yo veo a alguien con un Monster y es como, vale, esa persona va a tirar su mejor RP, no sé qué, vale. Esa persona va a competir, vale. Yo, por ejemplo, cuando hago sparring, me pasa igual. Yo probé un preentreno, de hecho, prefiero para deportes de contacto, prefiero otro tipo de... Sí, otro tipo de suplementos que no es cafeína. Sí que es verdad que con la cafeína pues puedes conseguir, pero al final las pulsaciones que tienes cuando haces un deporte de contacto son muy altas. Claro, pero al final tienes toda la adrenalina y demás. Entonces tienes unos picos durante un periodo de tiempo muy cortos y si tú sometes a tu corazón a esa velocidad de bombeo más la parte exógena que tú le estás metiendo, entonces hay otros que van regulando un poco más esos picos. Pero es eso, que cuando vas a entrenar y cuando vas a hacer un sparring o vas a hacer algo en concreto, hay que hacer un protocolo, porque no todo es la cafeína. De hecho, el desayuno, la cena, la perinutrición, es decir, todo lo que rodea al entrenamiento, de la nutrición que rodea al entrenamiento, es súper importante. Y sobre todo el post,
Claro, tú cuando acabaste de entrenar, acabaste desmayado. ¿Y cómo recuperaste? La gente nunca se piensa en cómo ha recuperado, nunca piensa en cómo recuperar, porque al final, pues oye, es algo como que una parte que se olvida. Sí, algo que aprendí yo contigo es que cuando tú, si estás hoy, son las 10 de la noche, quieres ver cómo ya estás pensando en el entreno del día siguiente y tienes un entreno muy demandante, más que pensar en qué desayuno, tienes que pensar en qué cenas. Claro. Y eso lo aprendí yo contigo, de pues, hacer una carga de hidratos o una cena un poco más así. Y muchas veces pensamos en el preentreno, en el desayuno, y lo que hemos hecho los días previos o el día previo también es importante. La última pregunta de este maratón de preguntas, y luego ya vamos con la última sección que también es muy chula, es bueno, una duda que tengo, real. Hace no mucho vi un documental de veganismo. ¿Vale? Era un documental de veganismo en el cual te vendían incluso que los atletas veganos tenían mayor rendimiento que un atleta que no era vegano. Luego demostraron que ese documental había sido financiado por una empresa que vendía productos veganos y por lo tanto pues, se desmontó un poco el tema. Pero no tanto enfocado a los atletas, sino es interesante o una persona vegana puede llegar a esos requerimientos básicos y tener un entorno saludable, o si eres vegano siempre vas a tener ciertas faltas de algo. Te voy a contestar, son varias preguntas. Vale, la primera, sí se puede llegar a los requerimientos. De hecho, cuando yo hago planificaciones veganas o vegetarianas, en este caso veganas, se llega siempre. ¿Qué pasa? Que hablamos de nutrientes, obligatoria la suplementación. O sea, se puede llegar sin ningún tipo de problema y no hay que hacerse un cerebro por intentar. No, es muy sencillo, se llega. Lo que pasa es que hay que suplementar. Ahora yo os pongo el ejemplo. Una mujer que está embarazada tiene unos requerimientos nutricionales y una mujer que está embarazada tiene que suplementarse también con vitamina B9, con ácido fólico. ¿Quiere decir que por el hecho de estar embarazada no va a llegar a los requerimientos nutricionales? ¿Que su estado...? No. O sea, es a lo que voy. Es como que si tú te suplementas porque tú has escogido una opción de alimentarte, ya te lo estás haciendo porque no llegas. Claro, pero es que hay otros muchos contextos en los que no se llega. Una persona que tiene anemia no llega al hierro. O bueno, depende de más cosas. A lo mejor tiene que suplementarse con otro tipo de suplementos o complementos. Entonces, el problema no está en qué me falta. Es un orden. Con ese orden nutricional se llega. Se puede rendir muy bien, si bien no estás escogiendo unos productos, no estás escogiendo un tipo de alimento. Entonces tienes que consumir el nutriente que ese alimento no tiene. Ya está, no hay que complicarse más. Y se llega. Y además a minerales, vitaminas, 100%. También hay que saber en qué cantidades, cuándo hay que pautarlos, cómo hay que pautarlos, hay que hacerse analíticas, pues obviamente más de seguido. Y también te digo, no considero que por el hecho de tener este tipo de alimentación tengas que preocuparte más por tu salud que una persona que no tenga ese tipo de alimentación. De hecho, la gente que tiene opciones, o sea, que opta por ser vegano o vegetariano, cuida su salud muchísimo más que una persona que literalmente no tiene esa opción. ¿Y quién es más juzgado a nivel de la sociedad? El vegano o vegetariano que decide no comer por motivos que sean. Efectivamente. Vale, hemos acabado de dar una pregunta.